Sin Controversia con Pablo Casillas, donde cada semana discutimos un tema diferente que para muchos es difícil de dialogar. En esta ocasión les quiero hablar de los sufrimientos de Job y de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has escuchado de Job? Sí, el Job de la Biblia. En Job 1:1 dice así: era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es importante entender que la perfección de Job se refiere a su vida ejemplar. No se refiere a que haya vivido sin haber pecado. Según la Biblia, Jesús es el único que nunca ha pecado. Una manera de entender la perfección de Job sería comprender que Job vivía una vida ordenada. Indudablemente, Job es descrito como perfecto y recto por haber sido un hombre temeroso de Dios. Tuvo 7 hijos y fue un hombre con mucha riqueza. La Biblia nos dice que un día Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó que qué pensaba de Job. Satanás acusó a Job de que él solamente honraba a Dios porque lo había bendecido. Qué interesante conclusión tuvo Satanás. Según su observación, la única razón que Job servía a Dios era porque Dios lo había bendecido. En realidad, esto no fue ni era el caso de Job. Esto lo sabemos por el simple hecho de que a pesar de todo lo que sufrió, nunca maldijo a Dios. Una de las realidades de la vida es que todos hemos sufrido. Las reacciones de cada persona son tan distintas. En mi vida he visto personas sufrir, pero nunca he conocido a alguien que haya sufrido como Job. Creo que Dios levantó a Job como ejemplo para la humanidad. En el caso de Job, aparte de la pérdida de las cosas materiales, la pérdida más dolorosa fue la de sus hijos. No uno, sino todos en un día. Ni aún así profirió contra Dios. Ahora, tú que me escuchas necesitas entender que dolor es dolor. Dios se compadece del dolor de cada ser humano, sin importar la magnitud del dolor. Creo que una lección de la vida de Job para todos fue la reacción de Job. A pesar de su dolor tan inmenso, nunca se atrevió a maldecir a Dios. Aunque sientas que tu dolor sea insoportable, no dejes de confiar en él. Job siguió confiando y Dios lo rescató. Si rescató a Job, también te puede rescatar a ti. Satanás le quitó a Job toda su riqueza y sus hijos. Luego, Satanás afligió a Job físicamente. Según Job 1:22, Job se afligió profundamente, pero no se atribuyó a Dios despropósito alguno. La vida de Job también es una vida de la que suscita la pregunta de siempre: ¿por qué suceden cosas malas a la gente buena? Es la pregunta tradicional y difícil de responder, pero los creyentes que le piden a Dios que tome el control de sus vidas saben que Dios toma el control. Y después de ese momento ya no hay casualidades, nada sucede al azar. En Romanos 8:28, palabras del apóstol Pablo, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La condición para que todas las cosas nos ayuden a bien es amar a Dios. Esto me recuerda a las palabras de Jesús cuando en Juan 14:15 dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando vivimos una vida en obediencia a Dios, eso nos asegura que Dios conducirá nuestros pasos. Los amigos de Job estaban seguros de que Job debió haber pecado para merecer un castigo y discutieron con él sobre esto. Sin embargo, Job mantuvo su inocencia, aunque él confesó que quería morir y le hizo preguntas a Dios. Escucha algunas de las palabras en Job capítulo 38 del versículo 4 al 8, que Dios le contestó a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba
saliéndose de su seno. En Job capítulo 38 al 42 contiene parte de la más bella poesía acerca de la grandeza y la omnipotencia de Dios. Job respondió al discurso de Dios con humildad y arrepentimiento, diciendo que él había hablado las cosas que no sabía. Cuando te suceden cosas difíciles en la vida que no comprendes, clama a Dios con todas tus fuerzas, pero no con reclamos ni con injurias. Nuestro Señor Jesús nos dejó un ejemplo a seguir en el huerto de Getsemaní. Escuche las palabras de Jesús en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Jesús estaba a momentos de ser crucificado. Él bien sabía que iba a ser crucificado. Empecé esta plática hablando de Job y su sufrimiento. Jesús sufrió como nadie, porque aparte de que lo torturaron, no se nos olvide que cuando fue crucificado, llevó la culpa de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Muchas veces preguntamos, ¿por qué nos suceden situaciones tan difíciles en la vida? Creo que una buena pregunta debería ser, ¿por qué fue que Jesús tuvo que sufrir tanto? Encontramos la respuesta en Hebreos 4 del versículo 14 al 15. Así dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En el caso de Jesús, esta porción de la palabra nos revela que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y eso significa que tenemos un mediador que se compadece de cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tú oras, nunca le puedes decir a Dios que Él no te entiende. Eso significa que cuando tú oras, nunca le puedes decir a Dios que Él no te entiende. ¿Por qué? Porque Jesús, estando a la diestra del Padre, sabe lo que sientes. Te entiende cuando sufres, porque Él sufrió. Te entiende cuando tienes hambre, porque Él tuvo hambre. Él te entiende cuando no puedes hablar y solo puedes llorar, porque Él también lloró. Te entiende cuando tienes alguna enfermedad, porque cuando Él fue a la cruz, el profeta Isaías dijo que Cristo llevó el castigo de tus enfermedades en la cruz y llevó el castigo de las enfermedades de toda la humanidad. Jesús sufrió en la cruz para hacerte libre de todo agobio que puedas experimentar en este momento. Ahora, tal vez tú no entiendas por qué has tenido que vivir cosas tan difíciles y tal vez nunca lo sabrás. Pero así como Jesús se compadece, porque también fue tan humano como tú y yo. Si en lo que has sufrido o en lo que estás sufriendo aprendes que tú no eres el único que sufres y aprendes a compadecerte de otros que sufren, lo que te ha pasado, por más difícil que haya sido, ha valido la pena, porque ahora te empiezas a parecerte más como Jesús. Y la meta de Dios, según el apóstol Pablo en Romanos 8:29, es que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Te invito a que cuando te suceden cosas que no entiendes en la vida, no te alejes de Dios, acércate más. Y para terminar, escuche las palabras de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice así: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.